¿Qué tal, Julio? Muy Hola. bien. Ay, ¡Mua! Vamos a sentarnos. qué Te rico invito está al por aquí. saloncito. ¿Dónde quieres Por sentarte? allí, a la izquierda. ¿Aquí? Venga. Siempre a la izquierda, Carmina. ¡Ay! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí a conversar un ratito, ¿no? Ay, Que ¿te se ha gusta nuestro perdido. rinconcito? Sí, bueno, muy cómodo, como ¿Has siempre. visto? Aquí Radio Las Tirajanas como mi segunda casa, casi. Te voy a contar cómo surge esta idea. En una de esas salidas que tuvimos para cubrir a supermercados Bolaños, tienen Bolaños Home y en Bolaños Home tienen una parte alta aquí en Doctoral donde hay un montón de cositas para la casa y yo soy muy, mm, me encanta, si soy muy maruja en ese sentido. Ay, qué bueno, mira los sillones. Ay, qué bien, mira, qué mona la mesa. Ay, mira qué detallito más. Es verdad que si vas a mi casa, no hay mesa del salón. O sea, mi casa es como muy minimalista en ese sentido y es que cuando era pequeño casi se mata con Vaya. la mesa y la mesa tenía la parte de arriba de cristal, con lo cual casi se nos rompe y tenemos una desgracia. Fuera, no hay mesa. Entonces todo es como muy espacioso. Menos que limpiar, menos que Eso sí, colocar. desde luego, menos que limpiar, desde luego. Pero me encantan las mesas de salón. Y entonces, cuando estaba haciendo la entrevista a Sara, me senté en este sillón y había otro parecido, ¿no? Y digo, chacha, pero qué cómodas son, por favor. Me encantan los sillones. Y luego me senté en ese sillón. Digo, en noviembre. Ya yo sé lo que voy a hacer de cara a la campaña electoral. Sí. Y entonces vamos a hacer estos video podcasts. Soy muy fan de los podcasts. Y escucho muchas cosas en radio y demás. Y sí, es verdad que soy muy, muy fan. Digo, vamos a hacer los video podcasts. No quería hacerlo allí, en el otro saloncito de casa. Donde pasas la mayor parte del Me pasó tiempo. la mayor parte del tiempo. Queríamos hacer algo más cercano y distinto. Digo, ay, vamos a hacer algo diferente. Claro. Pero bueno, hoy estamos aquí, estamos en la tarde. ¿Qué tal? Bueno, pues ya te digo, aquí ya en la recta final de la ¿Cómo, campaña. cómo, cómo está siendo? Bueno, está siendo larga, larga. Es Sí, verdad que ¿verdad? en estos días lo hablaba con algunos compañeros y digo, tengo la sensación de que las campañas Voy a electorales como hacer si se una hubiesen cosa, pero alargado. esto es como en casa. Claro, Entonces, estos video podcasts que son geniales, vamos a quitar el aire. bien, porque al final se termina colando. No, no, y porque no llegamos entonces al 28 de mayo. Tenemos que cuidarnos, desde luego que sí. Y lo que Cuéntame. decía, le decía a los compañeros, con algunos compañeros he tenido la oportunidad de decirlo, que tengo la sensación de que las campañas electorales, como, bueno, está pasando casi como las campañas de Navidad en el comercio o la campaña de San Valentín, que parece que se adelantan más en el calendario, Sí, ¿no? Y tiene uno la sensación de que viene ya en campaña, si bien no le sí, podemos ¿no? denominar campaña porque son los días, los 15 días antes de la celebración de las elecciones, pero bueno, estamos Están en con campaña el, desde hace un año, vida sí, sí, mía. sí, bueno, ya estamos que nos separa, entonces, pues bueno, pues estamos ahora dándolo todo porque estamos on fire y nada, intentando, pues, bueno, pues trasladar a la ciudadanía, pues, Claro. nuestro mensaje y nuestro proyecto. ¿Por qué te dedicas? ¿Por qué comienzas en esto de la política? Bueno, ¿Tú pues, te lo pensaste bien? bueno, sí, yo creo que Esto se sí, lo he fue, preguntado a todos los candidatos y candidatas, ¿vale? Y se lo han pensado bien. Fue una decisión muy meditada, ¿vale? Y deseada, además. Sí que es verdad que yo en casa siempre ha habido mucha vida política en casa, ¿no? Mi padre fue concejal durante algunos años y siempre estuvo muy vinculado también a la política, le cantaba la política. Y fíjate, es verdad que mi padre, yo le salí rojo, pero mi padre era de Alianza Popular en aquel entonces, después, bueno, primero del CDS, luego la Alianza Popular y ya por último del Partido Popular, ¿no? ¿Eh? Pero fíjate, sin embargo, siempre nos llevamos muy bien y siempre supo respetar muchísimo Las opiniones. las opiniones, ¿no? Y creo que es de alguna manera el reflejo de cómo tiene que ser la vida política, ¿no? Desde el respeto para construir. Y esa yo creo que fue la semillita, ¿no? Que plantó mi padre y fue con lo que crecí desde niño. Veía que mi padre llegaba de los plenos porque en aquel entonces nadie estaba liberado como es ahora, ¿no? En aquel Claro. entonces todo el mundo iba a los plenos eran por la tarde-noche y claro, no se cobraban y estabas liberado en absoluto para ese tipo de cuestiones.
Y, por ejemplo, mi padre iba a trabajar por la mañana, por la tarde recuerdo que venían muchísimos vecinos a la casa para plantear cuestiones y que, demandar asesoramiento y demás. Y luego me acuerdo de los plenos, ¿no? Y que mi madre se enfadaba muchísimo, porque además los plenos terminaban a las 1500, ¿no? De la noche y mi madre se envenenaba absolutamente cuando mi padre llegaba tan tarde y además siempre, pues bueno, pues como es la política, ¿no? Pues bastante activo, ¿no? En el sentido de a veces enfadado pues bueno, pues me imagino que la actividad política y que los plenos también tendrían debates y vendría el hombre también un poquillo acelerado. Pero yo creo que esa fue la semilla que me ha llevado a estar en política. Y Mm. siempre he sido una jiribilla. Yo he estado siempre metido en que si la asociación de vecinos, en la asociación de estudiantes, en todos los berenjenales en los que podía estar y muchos más, siempre he estado. Por lo tanto, creo que he tenido un activismo social que después luego he conseguido encauzarlo a través de la vida política. ¿Cómo son las cuestiones y cómo era el vecindario de antes para hacer una comparación con el de ahora? Porque claro, las cosas han cambiado tanto. Bueno, yo sí que es verdad que yo no soy nacido en vecindario, yo no puedo hacer una comparativa con el vecindario de hace 40 años, No, con el de obvio. ahora, evidentemente, pero sí que puedo hacer una comparativa con el vecindario de hace 20 años, ¿no? Y sí que, porque después luego sí que es verdad que los entornos y los contextos y los cambios, y esas épocas de los años 80, ¿no? Que a lo mejor no los viví aquí, pero sí que es verdad que las situaciones y las realidades, por lo que estoy viendo y por lo que conozco, eran más o menos similares en cualquier pueblo que no fuera la capital de la isla, ¿no? Que no fuera Las Palmas de Gran Canaria. Creo que más o menos se vivieron igual esas situaciones, ¿no? Y esos momentos también a veces complejos y complicados. Pero sí que es verdad que se puede comparar y hemos visto como el municipio de Santa Lucía de Tirjana en un periodo relativamente corto de tiempo pues ha experimentado un crecimiento tremendo, ¿no? A mí me cuentan, ¿no? O donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Y me decían que, por ejemplo, en la calle donde yo vivo, en Doctoral, pasaba antes una sequía, ¿no? Y bueno, pues al final tú dices, pero ¿cómo es que pasamos una sequía por aquí, no? Porque es ¿Por dónde? absolutamente inimaginable, ¿no? Que ¿Y por pasara, dónde estaba la sequía? bueno, pues por la Porque sé calle, dónde claro, vive. porque, claro, bueno, No pues me por imagino, nada, sino es que hay un, hay un sitio muy pues había, cerquita donde se guarda tu claro coche que que coincide. coincidimos, A ver si es verdad. es verdad. Pero ¿y por dónde pasaba la Pues sequía? bueno, pues donde estaba la calle, pues donde hoy discurrirá una acera, pues pasaba una sequía, pues Sí, claro, qué estaba guay. todo sin edificar, quiero entender, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que habrá experimentado Claro. ese cambio y habrá crecido, ¿no? Y bueno, pues formamos parte de todo ese grupo de personas y de vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía, que bueno, pues que hemos venido desde nacidos en otros puntos de la isla, que hemos venido hasta aquí para desarrollar nuestros proyectos vitales y estamos también contribuyendo al que el municipio de Santa Lucía sea lo que es hoy en día. Fíjate que hay cosas que sí que yo recuerdo de pequeña, mi madre se sacó el carnet de conducir justo, pues yo era muy chiquitita, tenía 1 año. Y yo tengo 2 hermanos más que son un poquito más grandes que yo. Y recuerdo de pequeña, mi madre es de Santa Brígida, atravesar, porque es que había que atravesar vecindario para poder llegar a Las Palmas y de Las Palmas coger la carretera vía para subir a Santa Ujú. Brígida. Entonces, sí es verdad que tengo esos recuerdos de cómo era vecindario. Sí, claro, bueno, Lo que yo pasa me es que, claro, yo acuerdo. tampoco estoy nacida aquí, ¿no? Claro, es que y seguramente coincidimos con esa imagen, ¿no? La imagen de la Avenida de Canarias, que nada tiene que ver con la de hoy, Nada porque que no ver. estaba tan edificado, ¿no? Y era lleno de casas terreras, ¿no? Y sí que es verdad que, y esas casas bajas, ¿no? De techos bajos, que también eran y son tan característicos como los que vemos en Juan Grande, ¿no? Y demás, pero sí, ese recuerdo sí que lo tengo yo Sí, bueno, sobre todo cuando la bajábamos casita. al sur a pasar el día o lo que sea, que aquello era todo una expedición, ¿vale? Todo se ha dicho Vamos de de paso, excursión, vamos, de wow. excursión, que era levantarse a las 5 de la mañana y salir y montar el bungalow en Maspalomas, porque aquello era montar, Claro, bueno, cuando se podía incluso pasar el día en el palmeral de madre Maspalomas, ¿no? Se mía. montaban ahí unos tenderetes tremendos y salíamos desde las 5 de la mañana para llegar al sur también temprano, montar el chiringuito y bueno, y aprovechar y disfrutar del día de playa, que eso era una expedición, vamos. Em,
¿cómo cambian las cosas? Porque de qué le gusta a Julio, ¿cuáles son los hobbies? ¿Qué te encanta hacer? Porque es verdad que ahora hay alguien que me dijo el otro día, no, Julio es el político de Instagram. Ah, sí. Sí, Bueno, yo sé más o menos lo que hace porque él lo cuelga en... Digo, mira, es que para eso están las redes sociales, claro. para darle un buen provecho. Bueno, las redes sociales es como quien tiene una mascota, hay que echarles de comer, hay que sacarlos a pasear y bueno, es importantísimo porque es verdad que le doy ¿Qué mucha te gusta? importancia y le doy mucha importancia también a la comunicación, no solamente a los medios de comunicación y comunicar a través de los medios de comunicación, Mm, sino comunicarnos, el hablar entre las personas, ¿no? Que no es que esté lejos, no es que sea un hobby exactamente, pero sí que es verdad que para mí es algo fundamental, ¿no? El comunicar y el escuchar es fundamental absolutamente. Pero dentro de los hobbies, tengo muy poquito tiempo para los hobbies y voy arañando de donde puedo para poderlo hacer. Me encanta ahora mismo, dedico mucho tiempo y procuro además que forme parte de mi día a día al deporte. Antes de ir a trabajar, me he levantado a las 6 de la mañana y bueno, pues no es difícil verme corriendo cuando el viento me lo permite por la circunvalación tempranito antes de ir a trabajar y si no, pues otros días pues también pues me hago mis sesiones de entrenamiento en casa. Para mí el deporte es fundamental porque me ayuda a tener la cabeza despejada, ¿Y a no te generar da un todas las cosas. poquito de mal rollo correr a las 6 de la mañana? No, para mí es la mejor hora ¿Sí? para hacerlo, porque el día al final siempre se termina complicando por una cosa o por otra. ¿Y de qué terminas quitando? De aquellas cosas de tu tiempo. No le quitas el tiempo a los demás, te lo quitas a ti. Entonces, a las 6 de la mañana no puedes quedar con nadie. A las 6 de la mañana no te suena el teléfono. A las 6 de la mañana ese es tu tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya yo comienzo el día con el tiempo que me dedico para mí, ya disfrutado y ya puesto encima. Entonces ya después a partir de ahí, pues que venga lo que venga y a capear el día con la mejor de las actitudes, ¿no? Y por eso me gusta, si puedo, prefiero hacerlo por la mañana y así pues funciono bien, además me viene extremadamente bien. Me encanta leer, me encanta disfrutar de una buena exposición, me gusta el teatro, me gusta la música. Soy un poco saltaperico en ese sentido y la verdad es que me gusta sobre todo disfrutar del tiempo libre en aquellas cuestiones que me enriquecen, ¿no? Y que me aportan cosas y que me comunican, ¿no? Y eso básicamente es a lo que dedico el tiempo libre. Si es verdad que poquito tiempo libre y en estos días muchísimo menos. Muchísimo menos. Es cierto que aprovechar, y por lo menos lo hago un día a la semana, cuando empiezas algo a las 6 de la mañana, sí es cierto que se ve todo distinto. Claro, No sé si lo podría hacer todos los días. seguro que De sí, decirme, a ver, vamos a hacerlo, pero sí es verdad que voy a intentar hacerlo. seguro que sí. De hecho, Pasa que soy un poco gandula no, en yo, el es cuestión de sentido. hábito, es cuestión de hábito. Al final, sobre todo por el tema de los tiempos, sobre todo y por ser generoso con uno mismo. El ser generoso con los demás es algo estupendo y fantástico y es algo muy recomendable y que debemos hacer, además de manera constante en nuestra vida. Pero también es importante ser generosos con nosotros mismos. Mm, Y yo soy una persona excesivamente vital y me gusta aprovechar al máximo el día, ¿no? Y exprimirlo, ¿no? Y sí que es verdad que madrugar te da la opción de exprimir muchísimo más el día, porque al final la noche, pues bueno, pues entre semana, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Pues bueno, pues si acaso, pues bueno, a lo mejor si acaso un cine un día, salir a claro. cenar Mm, o a dar un paseo, o básicamente lo que terminamos haciendo todos y todas, que es quedarnos en casa viendo las noticias y después de las noticias del programa de turno o la serie de Netflix. Yo no veo Netflix, tengo que ¿Sabes que yo reconocer, tampoco? no veo Netflix, no me da la vida para ver Netflix. La vida sí nos da, las horas Las no. horas no, pero claro, al final, porque todo el mundo está como muy enganchado, me hablan de series que digo, cónchale, qué Ay, pero buenas esas series, mira, qué interesante, te pero recomiendo los Bridgerton. los Bridgerton he intentado verla un par de veces, pero son series muy largas. Yo veo series que son de poquitos Cortitas. capítulos. Claro, ¿por qué? Porque como tengo tan poco tiempo, pues claro, eso me permite no tener la sensación de que me estoy pasando la vida
viendo a los Bridgerton bueno, por ejemplo, mi pareja que veía unas series que tenían ya como 8 o 9 temporadas, digo, bueno, es que si yo miro para atrás, ¿vale? Y cuento todos los capítulos que tienen esas temporadas y le busco la proporción en horas, digo que yo he gastado todas esas horas, no gastado, sino empleado todas esas horas, bueno, a mí me darían los choques, ¿no? Y yo, por ejemplo, series, recuerdo, porque me encantaba ver a Paquita Salas, era un flipado de esa serie, pero eran capítulos cortos, no tenía una trama, sino que, bueno, cada capítulo tenía su inicio y su fin en el mismo episodio, por lo tanto, no tenía que hacer un seguimiento, podía Vale. después estar 3 meses sin ver a Paquita Sala, que tampoco estaba en un vilo porque no sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de series sí que las veo, muy poco o prácticamente nada. Pues fíjate que yo pensé que tú eras seguidor de Netflix, no sé por qué. No, para nada, para nada. De hecho, Entiendo que tampoco HBO, ni no, nada. bueno, eso es otro mundo, o sea, no, para nada. Yo la televisión digital a mi vida prácticamente no ha llegado. Yo sigo viendo, porque es que no tengo tiempo para ver la televisión. Si acaso veo las noticias y claro, como no tengo que verlas en ningún canal digital, sino las puedo ver, bueno, es en digital, pero bueno, lo veo en las televisiones de toda la vida y por lo tanto no tengo que ver. Y después de resto, si estoy en casa, siempre estoy enredando, siempre estoy o escribiendo, me gusta mucho escribir, aunque últimamente también lo he tenido que dejar. En mis redes sociales tenía un espacio que era un domingo de julio en el que siempre publicaba y lo volveré a hacer, pero cuando tenga tiempo nuevamente, pues artículos de opinión, ¿no? Me gusta muchísimo escribir, me gusta mucho también leer, como decía anteriormente, y al final, pues en eso es en lo que se nos va la vida, en intentar también disfrutar del poquito tiempo que tenemos y de la gente que nos rodea, que les estamos quitando tiempo constantemente, ¿no? Pues Julio, como seas alcalde, a ver dónde sacas el huequito para escribir. Bueno, no, igual no voy a tener tanto tiempo. No voy a tener tiempo para escribir, pero sí que seguro voy a tener más de una historia para poder inspirarme para escribir. Igual de repente ya no un artículo de opinión, sino de repente quien quita que no sea hasta una novela, ¿no? Habrá mucho que contar. ¿Merece la pena ser alcalde? Con eso quiero decir, porque se convierten en médicos o en doctoras, lo digo también por las alcaldesas, en 24 horas, es decir, tienen la responsabilidad, independientemente de que haya un grupo de personas que son los que acompañan, los que aconsejan, los que apoyan, los que también guían el camino, ¿no? Es la responsabilidad de ser la persona que 80.000 están bajo tu ala. Yo, fíjate, la pregunta la haría de otra manera, ¿no? Porque a lo mejor se entiende mejor la razón por la que una persona da el paso y de colocarse en primera línea de la política. Y yo lo plantearía de la siguiente manera. ¿Compensa no recuerdo cómo iniciabas la pregunta? Lo que quería preguntarte es, ¿de verdad es tan importante ser alcalde? ¿Tú crees que es importante, dándole la vuelta a la pregunta, y voy a ser aquí un poco gallego, ¿no? Que siempre responden con una Es una pregunta. responsabilidad. Claro, eso es indudable, pero una responsabilidad también es estar al frente de un medio de comunicación. Una responsabilidad también es estar al frente, como tú decías antes, de pues, ser médico o al frente o dirigir un Que eres taller de un médico mecánico, porque al 24 horas. final tú colocas unos frenos mal y al final alguien puede perder la vida porque estén unos frenos mal colocados, ¿vale? O sea, por supuesto que todas aquellas cuestiones que desarrollamos en nuestra vida tienen una componente de responsabilidad importantísima, pero es que aquí también de lo que estamos hablando, y yo creo que sí que merece la pena, o la pregunta que yo quería plantear era, ¿merece la pena eh, eh, responsabilizarse o hacer todo lo posible para que la ciudadanía o los vecinos, en este caso de Santa Lucía de Tirajana, tengan una calidad de vida mejor? Por supuesto, y a todas luces que sí, por supuesto y a todas luces que sí. A sabiendas de que muchas veces será ingrato porque es imposible
tomar decisiones y que todo el mundo esté de acuerdo con Obvio, las decisiones que se toman. Es imposible que le puedas caer bien a todo el a todo el mundo. mundo. Entonces, bueno, partiendo de esa base, pero ya eso me pasaba desde antes, es decir, antes sin ser alcalde, poniéndonos en lugar de que sea alcalde, que estoy convencido de que así será el 28 de mayo, eh, también me pasaba desde antes, o sea, yo pues probablemente pues hay gente y personas a las que de repente pues no se sienten cómodas conmigo o que no les caigo bien, o sea, lo que pasa que ahora el radio de acción es más amplio, ¿no? Porque tienes más visibilidad, pero bueno, ya eso pasaba anteriormente y por lo tanto creo que no es tan importante, pero sí creo que es importante tener presente esa responsabilidad y esa ilusión, ¿no? De buscar lo mejor para mis vecinos del municipio de Santa Lucía, de Tirajana. Creo que eso es además un honor y todo un orgullo. Ha sido muy difícil esta legislatura, em, porque es verdad que ha sido han sido 4 años duros para todos y para todas, pero ha sido complicada porque siempre nos fijamos, ¿no?, en el grupo de gobierno, pero miremos ahora a la oposición que tiene su trabajo, que es también una gran responsabilidad estar en la oposición y además con 5 concejales como los que tiene el Partido Socialista. Mm. Em, ¿Ha sido complicada? Sí, ha sido una legislatura, aparte de por todas las cuestiones que se han dado, ¿no? Que no nos ha faltado prácticamente de nada en esta legislatura, pero sí que es verdad que en el municipio de Santa Lucía de Tirajana se ha dado la particularidad de que ha sido especialmente dura por la inestabilidad política que se ha mantenido a lo largo de estos 4 años. Recordemos que hemos tenido dos grupos, dos gobiernos distintos a lo largo de esta legislatura, que han formado parte del grupo de gobierno prácticamente, y digo prácticamente porque el Partido Socialista es el único que no lo ha sido, han formado parte del grupo de gobierno en el municipio de Santa Lucía. Ha sido un año de inestabilidad política, una legislatura, mejor dicho, y desde luego han sido 4 años bastante, desde mi punto de vista, bastante desastrosos y perniciosos para el municipio de Santa Lucía de Tirajana, porque nos hemos quedado estancados. Si ahora mismo cogiéramos y pusiéramos o retirásemos de la historia de Santa Lucía esta última legislatura, probablemente ni nos enteraríamos porque no se ha producido, salvo esos enfrentamientos y todas esas polémicas que han habido a lo largo de todo este tiempo. Si quitamos eso, es que no ha habido nada más. No hay ningún recurso, no hay ninguna obra, no hay ninguna inversión que a lo largo de estos 4 años hayan fructificado, algo de lo que pueda presumir el grupo de gobierno. Creo que ha habido excesiva inestabilidad, a pesar de que se han esforzado ciertamente por ocultar esas desavenencias a lo largo de todos estos 4 años, pero en el fondo creo que la ciudadanía y esas desavenencias, la ciudadanía ha sido consciente de ello, ¿no? Y creo que eh, eso ha generado también pues algo de mal rollo, ¿no? Y la gente está cansada. La gente está cansada de ver cómo la administración es lenta, es pesada, se está convirtiendo en la piedra en el zapato, ¿no? Fíjate que antes hablabas tú de, de las mesas de centro, ¿no? ¿No? Y que no tenías mesa de centro. Y yo puedo comparar al grupo de gobierno precisamente con una situación ahora hilando con esas dos cosas, ¿no? Con los gobiernos que hemos tenido en el Ayuntamiento de Santa Lucía en estos 4 años. Yo no sé si a ti te ha pasado que de repente estás por la noche y quieres ir al baño y te levantas, no enciendes la luz, vas a oscuras al baño o a beber agua, vamos a hacer Igual, las menos dos tal, pero cosas podemos ir a beber se agua y dan, ya cada uno sabe para lo que se levanta por la noche, pero bueno, hay mil se razones por las que levanta. nos podemos levantar. De repente somos sonámbulos. Y bueno, y es verdad que nos levantamos con la luz a oscuras y de repente tropezamos con esa, vamos descalzos y tropezamos con esa mesa de cristal o con Mm. la pata de la silla o de la zapatera o del mueble que tienes allí arrimado que lo único que hace es estorbar, ¿no? ¿Y dónde te das? Te das en el dedo chico, que es el más que duele. Pues yo creo que la sensación que tiene la ciudadanía de Santa Lucía con el grupo de gobierno de este ayuntamiento
es precisamente de ese mueble con el que se tropiezan con el dedo chico cada vez que se levantan por la noche a oscuras, porque lo único que ha generado precisamente es ese rechazo, ese enfado, y es ese trasto un poco viejo que está ahí, con el que podemos vivir sin él perfectamente, como tu mesa de centro, que puedes vivir sin ella sin ningún tipo de problema, ¿no? Hay dos cosas que me han gustado mucho en esta campaña, tuya. La primera, tu chaqueta brilli brilli. Pues, a ver, Aisha lo hubiese traído y Pero hubiésemos por favor, hablado. hola, en la siguiente. En la Sí, sí, sí. siguiente. Han habido dos cosas. Me gustó mucho ese momento brilli brilli. Creo que no se me olvidará. Mm. Porque además fue sorprendente. Y marcaste, vamos, fuiste trending topic, yo creo, en todos los medios de comunicación, creo que de Gran Canaria, en todos, o sea, desde el sur hasta el centro y norte de la isla. Bueno, de hecho, hay compañeros, el otro día hablaba con Mira Fierro, nuestra compañera también de Tenerife, ¿no? Al Parlamento con Ángel Víctor Torres y secretaria de organización del PSOE Canarias. Y bueno, y me estaba también contando y dice, oye, que sepas que lo de tu chaqueta, que lo de tu brilli brilli ha trascendido de la isla de Por Gran Canaria, favor. porque se está hablando prácticamente en todas las islas, lo del tema del brilli brilli. Y al final era algo que tenía que hacer, Carmina. A Era algo veces que tenía que tenemos que hacer. burlarnos de ciertas cosas para que se vea como una cosa como es la vida misma. Tenía que hacerlo. Creo que tenía que hacerlo porque han sido, tú hablabas antes de 4 años que eran complejos, y sí que es verdad que han sido 4 años en los que hemos tenido que soportar eh, muchas descalificaciones o incluso sin llegar a ser descalificaciones, porque a veces hay personas que manejan con maestría la palabra para decir las cosas, con muy poca valentía, por cierto, para decir las cosas sin decirlas directamente, pero saben que te las dicen y que te las dicen para molestar. Y, y creo que me debía, por respeto a mí mismo, me debía precisamente el hecho de llamar la atención sobre esa situación y convertirlo en algo positivo. Convertir algo que pretendía ser un descalificativo, convertirlo en algo positivo, en algo brillante, en algo alegre. Y creo que ahí es donde ha radicado precisamente el hecho de que haya llamado tanto, tanto la atención, ¿no? Y es una manera de reivindicar que cada uno también se tiene que sentir orgulloso y feliz de cómo es, de cómo siente, y no solamente eso, sino además de expresarse libremente en todo momento. Y creo que era necesario que lo hiciera y lo hice. Había muchos compañeros que no estaban, que no Muy lo de veían. De hecho, acuerdo. no, no, de hecho, mi pareja no estaba de acuerdo, pero ¿dónde vas a hacer eso? Y tal, no sé qué digo que sí lo voy a hacer. A mí Además, me encantó. o sea, fue un Momentazo. capricho mío, porque además fue mi venganza. Fue mi venganza y la venganza siempre se sirve en platos fríos. Y además, fíjate si tuvo repercusión que no teníamos previsto. Pensábamos que este asunto fuera como una cuestión anecdótica, pero es que al final tuvimos que cambiar hasta los hashtags, ¿no? de la campaña, porque, bueno, pues al final todo el mundo con lo que se quedó fue con el brilli brilli, ¿no? Y al final es lo que estamos buscando, ¿no? Buscando que todo el mundo, que todos los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía tengan la oportunidad de brillar en nuestro municipio y hacer que nuestro municipio también brille y que nos vean de otra manera distinta a como nos están viendo a través de los titulares que aparecen en los medios de comunicación. Es necesario lanzar un mensaje positivo y además prometo que el día de mi toma de posesión, en cuanto el protocolo me lo permita, me voy a poner mi chaqueta de brilli brilli. Hay esa chaqueta, vamos.
Es que Además, claro, elástica, porque es que se la puso absolutamente, creo que todo el partido. Se la puso Chano Franchi, se la puso el compañero Juan Jesús de Aruca. Bueno, a Juan Jesús le tuvimos, casi tenemos que llamar a alguien para sacarlo de dentro de la chaqueta, porque, pero, y todo el mundo me pregunta, mire, la chaqueta es elástica. Digo, no es nada elástica, pero yo no sé por qué cabe todo el mundo. Pero bueno, debe ser también una señal de que en de que esa todos chaqueta llevamos un le queda brillo bien a todo el y mundo, exacto. hay algo también que me ha llamado mucho la atención esta legislatura, o sea, no quiero decir campaña, porque cuando se presentaron los candidatos, digo, mira, es una novedad, o sea, hace 4 años estábamos todos a expensas, ¿no? Ya no sé si al candidato prácticamente a un mes de las elecciones, aunque más o menos ya tú sabes, ¿no? Por dónde va y es la persona más o menos que representa casi siempre al partido, lo eligen de nuevo y demás, ¿no? Pero claro, este año se puso eh, de moda estas presentaciones de candidatos y te aseguro que captó mi atención. Recuerdo que le dije a Esther, ¡oh! Se están apagando las luces, algo va a pasar. Y Esther me dijo, no, algo va a pasar. Pero claro, nadie imaginaba que fuera a poner, porque claro, desde atrás, en el cine de Sardina, no se veía, no se veía un brillo, se apagan las luces, todo, y de repente se enciende y brilla de aquella manera. Digo, madre mía. Bueno, ya te lo he dicho un montón de veces que es que a mí me encantó. Y hay otra cosa que me ha gustado también mucho, fue el vídeo de la candidatura. Me encantó, me gustó. Hubieron partes que cuando las vi se me pusieron los pelos de punta. Digo, qué bonito. Es que Era como se contaba. No eran solamente porque hay una imagen en la que sale, porque los vídeos de otras candidaturas han sido distintos, han sido geniales, también lo digo. Porque además me gustó también el de otro candidato donde hablaban personas sobre la sensación, ¿no?, de conocerlo. Pero había una imagen en la que sales caminando y se empiezan a unir parte del equipo, ¿no?, de la lista, de la candidatura, y me gustó esa, "Ay, me levanto, soy alcalde, voy a ir a trabajar", que yo creo que el día que vayas a ser alcalde y te tengas que levantar, vas a ir, no creo que sea tan tan suave. tranquilo, tan Sí, me da a mí tranquilo. la sensación No, de yo que no creo va que a sí, ser. fíjate, yo creo que ¿Sí? sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que voy a estar tranquilo el día que asuma la alcaldía en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Yo creo que mm, en el fondo es algo que es deseado, que es buscado y sobre todo es algo en el que hay muchísima gente detrás. ¿Vale? Yo presumo mucho de mi equipo. Antes también hablaba contigo de lo orgulloso que estoy de las personas que Mm, me acompañan. Y sí que es verdad que creo que estaría tranquilo en esa situación, en ese momento, porque cuando tienes un proyecto y tienes las personas adecuadas para caminar junto a ti y tienes el respaldo de la ciudadanía, creo que ya tienes todo lo que necesitas. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, no hay que tener nervios, y precisamente todo lo contrario. Creo que como persona que encabezas y que representas a un municipio, algo que te tiene que caracterizar tiene que ser la serenidad y tener la capacidad de poder separar esos nervios, sobre todo para poder ver las cosas con claridad y no equivocarte, porque hay muchísimas personas mm, que pueden verse afectadas de cualquier decisión que tú puedas tomar. Estoy convencido también, hay que formar parte y tiene que formar parte que podemos tomar o que nos podemos equivocar en cualquier momento, pero siempre hay dos cuestiones que a mí en mi casa siempre me enseñaron. Siempre dar las gracias es algo que muy bien. siempre hago a todo el mundo. Muchas veces y de hecho a veces voy incluso a algún establecimiento donde me atienden especialmente bien y además no solamente doy las gracias, sino que además pongo el valor, el cariño con el que me hayan tratado en ese momento, ¿no? Mm, Y creo que hay que reconocerle a las personas que si bien hacen las cosas porque es su responsabilidad,
pero en ningún caso es su obligación de repente dar la mejor versión de sí mismo con todo el mundo, ¿no? Y hay gente que es tan generosa que lo hace. Y Mm. por eso es importante agradecer siempre. Y otra cosa que me enseñaron desde siempre, y no se me caen los anillos, es la de pedir perdón. Cuando nos equivocamos, pedir perdón nos dignifica. Estamos en una sociedad en la que está mal visto equivocarse o errar, ¿no? Y Mm. creo que no creo que haya algo que dignifique más a una persona que pedir perdón, saber hacerlo, ¿no? Y creo que con eso, y siendo claro y transparente, no engañando a nadie, si hay cosas, si hay algo que no se puede hacer, es decirle a la persona desde el primer momento que no se puede hacer y los argumentos Muy por los bien. que no se puede hacer. Y si es difícil, pero se puede conseguir, decirle, oye, no es fácil, pero vamos a seguir, vamos a hacer esto y vamos a caminar juntos para hacerlo. Y creo que cuando lo haces desde esa perspectiva, al final no tienes por qué tener esa Mm. inseguridad, ¿no? Y más cuando lo haces con un proyecto, como decía anteriormente, y lo haces con personas acompañándote. Y sobre todo, cuando lo haces desde la empatía y escuchando. Por eso el vídeo que tú comentabas de Me la gustó, presentación de la candidatura me gustó mucho. es un vídeo que habla principalmente de las emociones, ¿no? Y por eso es un vídeo tan potente, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando nos vamos sumando, comunican los gestos de mis compañeros y compañeras, ¿no? Creo que irradian seguridad, que el mensaje además es totalmente convergente. No estamos haciendo un papel o yo no estoy haciendo un papel. Ese texto a mí no me lo escribe nadie. Ese texto lo escribo yo. Y ese texto sale de mi forma de entender la política, sale del corazón que pongo y las ganas a la hora de Ujú. hacer política, y creo que por eso las palabras llegan. Si no, a veces quedas impostado, quedas mal, y el mundo de las emociones, que yo creo que es algo importante y que hace falta también que la política cuente con más personas con emociones y que sean capaces de comunicarse a través de las emociones y que sean capaces de respetar las emociones de los demás, porque es la única manera, es el único camino en los tiempos de las redes sociales, de Netflix, es lo único que nos queda, el camino de las emociones para llegar a consolidar las transformaciones sociales de verdad. Si no lo hacemos y no los conquistamos a través de las emociones, no vamos a lograr los cambios que estamos buscando y consolidar esas transformaciones sociales que necesitamos, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro en política? Bueno, sin lugar a dudas, y no lo tengo que pensar mucho, pues probablemente pues los días previos a la toma de posesión o la conformación del nuevo pleno municipal en 2019. Fue una época bastante compleja y complicada, todo concentrado en poquísimo tiempo, también intentando guardar esa serenidad. Fíjate, Carmina, que mm, soy una persona espontánea, pero, a veces y normalmente suelo tener muy presente que tengo que pensar lo que digo. Tengo que decir lo que pienso, pero también tengo que pensar lo que digo. Y fue injusto porque veía en redes sociales poner en mi boca palabras que yo no había dicho, Mm. declaraciones que yo nunca hice. Yo jamás, fueron las elecciones el día, bueno, no recuerdo cuándo serían, en mayo de 2019, 26 el creo que 26 fue. de mayo. Yo en esa semana hice las valoraciones que, con respecto a los resultados, sin adelantar nada, sin adelantar ningún tipo de, de acuerdos o de intenciones, de pactos con respecto a lo que íbamos a hacer, y fui tremendamente respetuoso con todas las formaciones políticas. Fui tremendamente respetuoso con mi formación política y sobre todo con mis compañeros y compañeras de la agrupación local de Santa Lucía de Tirajana.
Era una situación tremendamente compleja y difícil, pero sin embargo, estoy convencido de que se hizo lo que se tenía que hacer. Porque hoy por hoy somos más fuertes, estamos bien posicionados, tenemos músculo, no hemos formado parte de ningún esperpento en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, hemos conseguido además, hemos sido una de las agrupaciones locales que más ha crecido en la isla de Gran Canaria, por lo tanto eso viene a refrendar el trabajo bien hecho y viene a refrendar también de que estamos en el camino adecuado, ¿no? Y creo que las decisiones que se tomaron, aunque fueron duras, unas más y otras menos, pero creo que fueron sin lugar a dudas las adecuadas. Tú ten en cuenta que yo en esa semana previa a la toma de posesión perdí como 10 kilos, entre 7 y 10 kilos. Entre 7 y 10 kilos. O sea, a mí se me trancó el estómago, no había manera En una de comer en semana. una semana, en una semana. En una Madre semana. mía. Fueron semanas de muchísimas eh, tensiones y complejas, complicadas, en las que había que conciliar muchas cuestiones, pero creo que al final incluso fuimos generosos, Santa Lucía, en las últimas elecciones, y creo que el Partido Socialista fue el único partido político que entendió el mensaje de la ciudadanía. La ciudadanía expresó que de alguna manera quería un giro, un cambio en la política del municipio de Santa Lucía de Tirajana, pero que después, sin embargo, pues tampoco se ha terminado de ver, a pesar de contar de alguna manera con el apoyo, ¿no? del Partido Socialista a ese cambio, porque recuerdo que en esa toma de posesión el Partido Socialista se abstuvo, no votó y por lo tanto facilitó que se constituyera un nuevo gobierno en el municipio de Santa Lucía. Además, dando cumplimiento al mandato de la asamblea de la agrupación local de Santa Lucía de Tirajana. Teníamos asambleas en las que teníamos unidades móviles dentro de la sede, bueno, algo inaudito, ¿no? Esperando a ver qué es lo que pasaba también en esa votación, ¿no? Que se realizó, porque afortunadamente estamos en un partido democrático y las decisiones se toman, pues, por mayoría y está establecido que así sea. Y sí que es verdad que, bueno, pues era difícil y complicado conciliar la decisión que tenía la agrupación local con la decisión eh, del partido a nivel regional y con la decisión que había adoptado la ciudadanía de Santa Lucía de Tirjana. Incluso en esa situación creo que a pesar de haber sido complicado, de haber sido momentos duros y complejos, ¿no? Creo que supimos reaccionar y buscar la solución para, de alguna manera, que se produjera ese cambio que había pedido la ciudadanía de Santa Lucía, haciéndonos a un lado y que otros asumieran esa responsabilidad y conciliando pues todas esas patas de esa realidad compleja en la que se convirtieron esos días. Tal vez esos días fueron los más, han sido los más complejos hasta el momento, pero vamos, que también te puedo decir que me puedo haber ahorrado un máster en ciencias políticas, ¿vale? Porque sí que es verdad que la experiencia que se ha adquirido con todo esto pues ha servido para mucho, pero después luego también te sientes bien porque ves que esa decisión ha contribuido a que hoy por hoy Canarias tenga, sin duda alguna, el mejor presidente que ha tenido jamás en su historia, que es el compañero Ángel Víctor Torres. Y eso también me llena de muchísimo orgullo y creo que también, bueno, pues también se pueden sacar muchas conclusiones de ahí, desde la lealtad, desde el compromiso que adquiere alguien cuando milita en un partido político y está al frente de estas responsabilidades, ¿no? Es que recuerdo ese día. Yo me imagino ese pensamiento allí diciendo, madre mía, o sea, vamos a ver, porque yo hablo conmigo misma. Muy bien. Y te Sí, entiendes, porque hay gente que habla consigo misma y no se entiende. sí, a veces tengo un conflicto interior que es muy difícil de explicar.
Hablo conmigo misma, ¿no? Entonces me puse en ese momento en el lugar, en tu lugar, ¿no? De estar pensando en tu lugar y las 5 personas, bueno, el resto, ¿no? Las otras 13, 14 personas que obviamente iban a hacer lo que iban a hacer y que nadie sabía, obvio, ¿no? Pero yo decía, ¿qué estará pensando en ese momento? Decir, jo, es que yo decía, él tiene que volver, mirar y decir, si ustedes supieran lo que va a pasar, les va a dar un chungo. Bueno, que yo creo que nos dio a todos, porque en la sala, es que no se me olvida, Fue para bien y atronador, para mal, fue atronador. tengo memoria, ¿no? Y era, ¡ah! Fue un suspiro atronador. Era cuando dijiste, no, no, claro, siempre se presentan los candidatos de cada país. Y no te presentaste y digo, ¡ah! Todo el mundo hizo así como diciendo, madre mía, Mm, ¿qué va a pasar aquí ahora? mm. Por eso cuando me hace mucha gracia, porque no puede más que hacerme gracia, que hayan, a veces cuando comentan que yo tenía una ambición desmedida por ser el alcalde de Santa Lucía de Tirajana. Y, y me hace gracia porque simplemente si miramos lo que ocurrió ese día en el Pleno, si hubiese tenido esa ambición desmedida, pues yo hubiese sido el alcalde de Santa Lucía de Tirajana. Eh, y sin embargo, por un montón de cuestiones que ya te comenté antes, pues al final pues, decidimos no serlo, ¿no? Y creo que además, te lo digo sinceramente, creo que no se hubiese fraguado algún tipo de estrategia, teniendo en cuenta quienes se quedaban en la oposición, algún tipo de estrategia para que en un tiempo, en un periodo corto de tiempo, hubiese habido una moción de censura. Estoy seguro de que no hubiésemos acabado la legislatura y que pues lo único Sí, que hubiese ocurrido es añadir más incertidumbre a la que ya existía, inestabilidad a la que ya había. Por lo tanto, me hace mucha gracia, ¿no? Porque no, porque él tiene una ambición desmedida por ser el alcalde de Santa Lucía. Y si hay algo eh, que a mí me mueve, no son las ambiciones, son las ilusiones. Y, y cuando te mueves en el mundo de las ilusiones y tienes ilusión por cambiar las cosas, por hacer las cosas de otra manera, porque tiene sus connotaciones, cuando hablamos de ambiciones, tiene unas connotaciones que yo para mí desde mi punto de vista las interpreto como, como negativas, ¿no? Yo a veces oigo, no, porque esta persona tiene ambición, ¿no? Y para mí la ambición es un concepto que la verdad a veces lo veo como un poco, bueno, a veces no, lo veo como negativo, ¿no? Porque aquella persona que tiene ambición parte del egoísmo y de alcanzar sus objetivos sin importarle lo que le mm, rodea, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de ilusión es otra cosa. Y a mí, desde luego, lo que me mueven son las ilusiones. La ilusión de querer transformar el municipio de Santa Lucía, de que el municipio de Santa Lucía sea un municipio referente en la gestión política, ilusión por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Santa Lucía. Esas son las ilusiones que a mí me mueven. De ambición, cero patatero. Y creo que a veces es un concepto que desde mi punto de vista es negativo. Y a veces me hace gracia, ¿no? Porque digo, conchale, pero ¿por qué me dicen eso? Digo, pero si de repente, si yo hubiese querido ser el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, lo hubiese sido si hubiese posicionado mi ambición personal por encima de todas las cosas. Y no fue así, porque tuve que ponderar muchísimas cuestiones, como es un gobierno regional, que tampoco yo había decidido ser vital, o sea, fueron otros los que me pusieron a mí en la palestra eh, para ser crucial a la hora de conformar un pacto de gobierno en Canarias. No fue una idea mía, fue de otro partido político. Y al final, ponderar también todo las ganas y el mandato, ¿no? de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista, las ilusiones
de la ciudadanía. Era una situación muy compleja, pero que yo creo que hoy por hoy está solventada y que creo que al final el tiempo, como todo, pone a cada uno en su lugar. Y esto ha servido también para que a lo largo de estos 4 años, pues también nos demos cuenta pues de quién es cada uno y de qué ambiciones o ilusiones les mueven para estar donde están, ¿no? Si pudieras volver atrás, ¿qué no harías? Atrás no me refiero a 3, 4 años, sino si eso de que, mira, tengo una varita mágica, te voy a conceder el deseo. Carmina, fíjate, no cambiaría absolutamente nada. No cambiaría nada porque todas aquellas cosas que han pasado, que a lo mejor uno quisiera olvidar, al final te han ocurrido porque tenías que aprender. ¿Lo que sucede conviene? Lo que sucede absolutamente conviene, aunque inicialmente pensemos que no. Pero al final el tiempo siempre te da una perspectiva y ves las cosas de una manera totalmente distinta. Y al final eh, sí que es cierto que creo que yo no cambiaría absolutamente nada. Me siento tremendamente satisfecho de las decisiones que he tomado en algunos momentos. Me siento satisfecho de los errores que he cometido porque me han permitido crecer. Eh, yo me arrepentiría o cambiaría si yo me involucrara en un proyecto o en algo y no aportara al 100% de lo que yo puedo aportar. Pero como en mi ADN no está esa posibilidad, es decir, yo si estoy al 100%, si estoy en la Mm. amistad estoy al 100%, si estoy en el trabajo estoy al 100%, en todos aquellos aspectos de mi vida, y quienes me conocen también lo saben, estoy al 100%. Yo no soy amigo al 50%, no soy compañero al 50%, no soy alcalde ni seré alcalde al 50%. Pues bueno, y daré todo lo mejor de mí y es lo que hago en cada momento de mi vida. Por eso no me arrepentiría de nada. ¿Le haces caso a la vida? A ver si me explico bien. Ujú. Eh, yo soy mucho de dejarme guiar por energías, por... siempre, yo creo que esta frase la utilizamos mucho, es que el universo nos está diciendo, a ver, Carmina, abre los ojos, que ya te lo ha dicho y te lo está diciendo ya por tercera vez, y la tercera te está dando una bofetada. ¿Te dejas llevar por lo que la vida te guía? Es decir, que el camino te cuenta algo y tú dices, venga, voy a seguirlo, porque sí, porque es que la vida me está diciendo que lo haga. Las señales me están diciendo, el universo me está cantando que lo tengo que hacer. A ratos sí y a ratos no. ¿Vale? A ratos sí, la mayor parte de las ocasiones, bueno, no te puedes guiar de intuiciones, tienes que ser bastante, cuando alguien tiene responsabilidades, no es aconsejable dejarse llevar continuamente por las Claro. inspiraciones, ¿no? Tienes que hacerlo de una manera con Bueno, pero la metódica vida diaria, y demás. Pero sí, en aquellas cuestiones en las que me puedo dejar fluir, sí soy de dejarme fluir. Em, yo no soy una persona excesivamente reservada en ese sentido, ¿no? Sí que me dejo fluir bastante a menudo. Sí que es verdad que no es recomendable, porque sí que una vez con unos amigos nos fuimos de senderismo y nos dio el punto así como muy creativo de vamos a dejarnos fluir y nos acompañaba un perrito que no era nuestro, fue un perrito que se nos sumó a la caminata, ¿no? Y a alguien del grupo se le ocurrió, ay, el perrito y tal, se ve que sabe por dónde vamos, por dónde tenemos que ir, que se ha hecho este sendero ya otras ya, ay, veces, Dios el mío. perro nos está guiando, el perro nos está guiando y tal. Pues vamos a guiarnos por el perro. Bueno, casi tiene que ir la Guardia Civil a buscarnos porque en el hotel donde estábamos nos estaban echando de menos porque habíamos salido para una caminata de 1 hora, que era un paseíto de 1 hora, y era ya, o sea, habíamos salido tempranísimo por la mañana, era media tarde y no habíamos regresado al hotel. Y estaban preocupados en un hotel rural pequeñito que sabían quiénes estábamos y demás, y estaban preocupados por nosotros. Y bueno, fue por culpa del perro, ¿no? Nos dejamos fluir. Entonces hay que saber cuándo uno se tiene que dejar fluir y cuándo no. ¿Vale? Hay Claro. que tener un poco de cabeza también, ¿no? Pero sí que es verdad que
bueno, pues somos lo que movemos, somos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Pues hay personas que cuando estás cerca sabes que te llegan cositas que son buenas y personas que te llegan cositas que, bueno, pues son distintas, ¿no? Ujú. Y bueno, esas cosas sí que llegan si uno tiene cierta percepción para esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, tampoco sin secarse y sin hacerle tu vida, bueno, pues Claro, a ver, tan de fluir. coherencia, Exacto, hay que fluir, pero bueno, solamente en aquellas cuestiones en las que coherencia, convienen. coherencia, En otras coherencia. no, porque si no te puedes pasar como el perro y que de No. repente, pues tal. Pero bueno, aún así aprendimos que no hay que hacerle caso a los perros cuando vas de senderismo y sigue tú el mapa y no al perro, Ellos ¿no? van a Claro, su a su libre bola, a su albedrío, o sea, bola. van locos. De hecho, se cansó de nosotros y nos dejó botados cuando ya estábamos a saber dónde, ¿no? Aparte de ser alcalde, ¿qué te falta? ¿Qué es eso que siempre has querido hacer y no has hecho? Es así que eso es un preguntón. Eso es un Perdona, preguntón. ¿dónde estás? Me pones en un brete importante, ¿no? Porque obviamente, bueno, pues alcalde es lógico además, y en eso están. Pero, ¿qué es eso que te falta por hacer? Bueno, Hay un montón de cosas, claro, hay un pero montón de cosas. Te podría hablar de viajes que me gustaría hacer, algo. vale, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor, hombre, si pudiese hacer, me encantaría escribir un libro, por ejemplo. Te veo decepcionada. ¿No? Me quedé pensando en el título. ¿Qué título le pondrías a Pues ese bueno, libro? vamos a ver, si no tengo tiempo para nada, como para buscarle, bueno, de repente vamos a ver que esto se queda grabado y ya dentro de un tiempo lo puedo buscar y Oye, saber que lo voy a buscar en la hemeroteca y digo, mira, cuidado, lo, ¿eh? Y otra cosita a la que tienes que hacer una marca. bueno, yo no sé cómo le llamaría, a lo mejor algo relacionado, bueno, podría ser a lo mejor lo mejor de mí, ¿vale? Lo mejor de mí, creo que sería un título interesante. Sí, es como la No canción, tiene que ¿no? hablar de mí tampoco el libro, ¿vale? De repente De la puede ser un personaje experiencia. que habla de sí mismo, ¿no? Que no tengo por qué ser yo, ¿no? Pero creo que el lanzar los mensajes positivos hoy en día nos hace muchísima falta. No sería Mm, que conste que no sería un libro de autoayuda ni nada de esto. Seguramente sería una novela, pero que sí, con ese nombre y con la intención de generar una historia que sea positiva, porque yo estoy cansado de ver a tanta gente enfadada en las redes sociales, escupiendo sapos, culebras y de todo, y lo hemos podido por todo. comprobar en esta De, campaña, en muchas ocasiones, sí, pero pero ya, esta ya no solo campaña incluso ha en la campaña, sido... Carmina, sino en el día a día. Yo, además, el insulto, la queja, la falta de proactividad, parece que el resto de la humanidad tiene la culpa de los problemas que tenemos nosotros, pero nosotros no hacemos nada para solucionarlos, ¿no? Y al final esas frustraciones están como todo el día en las redes sociales, porque las redes sociales tienen una cosa muy buena, pero también tiene cosas muy Sí, malas, que al final el mal rollo también y los mensajes contradictorios, las noticias falsas, nos convierte en seres vulnerables, ¿no? Y esas manchitas como cuando hay un vertido, ¿no? En el mar de un barco que se hunde, esas manchas después al final se terminan expandiendo y creo que es importante que comencemos a lanzar mensajes positivos. A mí, yo he hecho en falta, por ejemplo, incluso que en las noticias, aunque lo escuché el otro día en una emisora de radio, en los servicios informativos, la noticia positiva del día. ay, qué bien, Y creo que es necesario muy bien. hablar de las noticias positivas. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, de la política y hablamos de los políticos cuando pues ocurren casos de corrupción que hay que condenar y que hay que evidentemente denunciar y no podemos estar de acuerdo con eso, pero es que al final la ciudadanía tiene ese concepto de las personas que nos dedicamos a la política, cuando después en realidad yo a todas las personas que conozco y de todos los partidos políticos, de todos los colores políticos, lo que hacen
es entregar muchas veces la mejor versión de sí mismo para Mm. cambiar y mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y me resulta tremendamente injusto, ¿no? Porque, bueno, y con estos días, ¿no? Que salen muchas veces titulares y concretamente relacionados con el Partido Socialista últimamente, ¿no? Y tú dices, bueno, pero es que, ¿por qué me meten a mí en el mismo saco, ¿no? Parece que yo también visito servicios extraños o consumo cosas o cuando no es así, ¿no? Y al final creo que es importante también visibilizar la buena gestión y el buen trabajo que hacen los políticos. Es que no salen, los Lo políticos que hemos hacen buen hablado. trabajo no salen nunca en las noticias. Es que para salir en las noticias tienes que hacer Que una ser maldad, malo. una ruindad, si no, no sales en las Lo noticias. hemos hablado. Claro, De claro, decir, la política es súper bonita, es muy bonita. Quien estropea son las personas, claro. pero esa persona lo va a estropear en un partido, lo va a estropear en su trabajo, lo va a estropear en su vida familiar y en su vida diaria, Pero porque es fíjate, la persona quien claro. lo estropea. Y fíjate que incluso pasa, no solamente en la política, puede pasar en un campo de fútbol. ¿Quiénes son los que salen en las noticias? Los Mm. padres y las madres que la arman. Sí, porque los niños no. Pero los niños no. Pero ¿dónde están en las noticias los padres y las madres que cada sábado y cada domingo por la mañana se levantan tempranísimo y llevan a los hijos, a sus hijos y a los hijos de sus vecinos y del resto del equipo Mm. en sus coches a jugar el partido de fútbol en el otro extremo de la isla? Esos son los que tienen que Sí. salir en los medios de comunicación. Pero es que no salen. Sale el que la arma, el que llama la atención en negativo. Es culpa de los medios también, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que una buena medida es poner por norma, oye, al menos hay que poner una noticia Muy positiva. bien. Y creo que Pues estamos felicidades al llamados a medio que hacerlo. fuera. Sí, sí, sí. No recuerdo Muchas ahora cuál fue porque yo felicidades. estoy todo el día cambiando, Sí. pero sí que tenían como la noticia, un apartado, la noticia positiva del día. Es que entiendo que las redes son maravillosas en un sentido, de la manera que nacieron y para lo que nacieron. Somos nosotros los que les estamos dando, o sea, las personas, los que les estamos dando esa vuelta distinta. Ujú, Es inconcebible y es verdad que esta campaña, siempre las campañas son duras porque son campañas electorales. mm, Todavía creo que sigo escuchando en algún sitio los audios de hace, creo que 18 años, si no recuerdo mal. Es que, vamos a ver, pero esto fue hace 18 años. claro, No sé, era Silverio y Carmelo Ramírez, puede ser. ujú, Y todavía lo sigo recibiendo, que lo recibí esta semana. Digo, pero por favor, esto todavía, que esto es cada año. claro, Que vamos a ver, que 18 o 19 años, claro. por no decirte 20. Pero es verdad que estos días las redes sociales nos afectan a todos. Es decir, no llego a entender por qué alguien puede escudarse de tener esa cobardía, porque para mí es de ser cobarde, porque tú quieres decir algo, Julio, yo creo que son las formas siempre. Las cosas se tienen que decir, sí. Mm, para bien y para mal se deben decir. Son las formas con las que las digas. Tú puedes decirle a alguien tu opinión, si la quiere, o tu sugerencia de cómo puede ser algo, o de cómo puede ser otra cosa, ¿no? Y aplaudir también. Lo que no llego a entender, y no veo por estas conversaciones conmigo misma, cómo alguien puede escudarse con esa cobardía, porque insisto en decir lo mismo, para mí es cobarde la persona que se escuda en un perfil falso para creerse con un derecho que no tienes para criticar, hablar mal o incluso mencionar a la propia familia. No hay derecho, eso tiene que estar penado. Mm, Debe obligarse. Y además, creo que las redes sociales tienen que hacerlo también. Tanto Instagram como Twitter, que es una barbaridad. Mira que me gusta Twitter porque, sobre todo yo lo sigo porque tenemos las noticias siempre al instante y al momento, ¿no? Y me gusta
la parte buena de Twitter, ¿no? La parte sarcástica no me gusta nada. Pero Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube. YouTube es una plataforma diferente, ¿no? Y Twitch Mm, también. Pero debería prohibirse. Es decir, tú tienes un DNI y solamente se pueda hacer una cuenta privada tuya, que luego puedes hacerla pública, ¿vale? Como hacen muchas personas, y luego creas una página y que solamente pueda hacer con una identidad. mm. O sea, eso debería regularse. Hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta porque... Tiene que regularse. Es que Mm, no puede ser que mm, tu familia, tu negocio, y hablo de una experiencia propia, y de esto no hablo nunca, nunca, tengas que leer en las redes sociales las barbaridades que personas cobardes opinan acerca de tu empresa, de tu vida política, de tu vida personal o de una forma que tú lleves. ujú, Pero ¿con qué derecho te crees tú a criticarla? Que no debe permitirse. mm. Con el debate que hemos tenido, ha sido brutal. ¿Cómo se creen las personas? Porque además los medios de comunicación, no todos, pero los que tienen dos deditos de frente, que son pocos, eh, mm, nos guardamos todo aquello que no es bueno. No utilizamos un micrófono para decir las barbaridades que se dicen. Con un micro al que hay que tenerle a esto, que es así de chiquitito, hay que tenerle el respeto que se le tiene a un padre, a una madre, a un abuelo, a un hijo o a un hermano o a Ujú. tu propia vida. Porque eso es lo que nos enseñaron. Esto transmite alegría, felicidad, odio, racismo. Esto transmite mucho. Y cómo lo digas. Mm, Y tenemos una frase aquí en esta radio, que no me gusta tu tonito, pero la decimos siempre con cariño, ¿no? mm. Entonces, hemos tenido que leer cosas que tú dices, pero ¿cómo se te ocurre? Cuando hay cosas que para no hacer daño nos callamos, Claro. porque no se cuentan. Mm, No quiero herirte, no quiero sangrarte, no quiero meter el dedo en la herida y darle vueltas, mm. que no Te- lo hacemos. Tenemos un problema realmente con la empatía, es decir, con la Es como, capacidad de ponernos en el lugar por favor, de la otra persona. Y sobre todo, eso por una parte, hay una incapacidad bastante importante de hacerlo, porque yo estoy convencido de que todas esas personas, ya sea con un perfil falso, o con su propio perfil, estoy convencido de que tampoco le agradará pues que ese tipo de conductas o ese tipo de comentarios se viertan sobre su persona, ¿no? Por lo claro, tanto, creo que falta el ponerse en la piel de la otra persona, en la piel de las personas que están alrededor de ese comentario que se ve, que afecta a ese entorno y a ese contexto, pero después también estamos en unos tiempos en los que se confunde mucho la libertad de expresión con la libertad para insultar. Oye, pero bueno, yo es que he escuchado insultos y te dicen, no, no, yo no te he insultado porque no he levantado la voz. O, pero perdona, pero ¿qué me has dicho? O lo que yo te decía anteriormente. O sea, hay personas que tienen la habilidad de, pues, llamarte totorota sin decirte totorota. ¿Me entiendes? Porque después tú sumas las palabras y esto es matemático, ¿vale? O sea, 2 más 2 es 4. Pues, es decir, tú no me estás llamando totorota, pero si yo sumo lo que me estás diciendo, me lo estás llamando. ¿Me entiendes? Lo único que consigues es que no me lo estás llamando de manera directa, ¿vale? mm, Entonces creo que, pero eso donde hay que empezar a cambiarlo, aparte de lo que tú estás comentando, que a lo mejor sí que a lo mejor hay que implementar algún tipo de medida, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. También es verdad que no nos tenemos que olvidar que las redes sociales son un negocio y mm. que evidentemente también les interesa Los tener muchas haters cuentas y, en fin, los seguidores y avivan todo esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que eso donde hay que empezar a hacerlo es en la familia en casa. y en la escuela. Hay que educar, porque nos enfrentamos a un verdadero y un serio problema si no vamos trabajando la empatía
desde que somos pequeños y pequeñitas, ¿no? Esa habilidad de ponernos en el lugar del otro. Porque si no, al final esto un poco se va a terminar convirtiendo en el mundo de los simios. Y es lo que no queremos, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que dedicarle tiempo y apostar decididamente por trabajar desde la educación y trabajar desde los entornos, ¿no? Y muchas veces ya ese odio y esos comentarios son los que muchos pequeños ven cuando entran y acceden a esas redes sociales y ven que todo el mundo se expresa en esos términos. Por lo Mm. tanto, ¿cómo no lo van a hacer en su vida diaria, ¿no? Y en su día a día, ¿no? Porque lo ven natural. Julio Ojeda, me encanta este Rincón City. Creo que esto se va a quedar. ¿Te gusta, verdad? Pues nada, Me pues quédalo, gusta. quédalo. Nos falta la mesita con el café. Bueno, todo se O andará, la agüita guisada. todo se andará así, porque El ya sabes agüita que yo soy de guisada. agüita guisada más que de café. Sí, el agüita guisada muy Es agüita canario. guisada. Julio Ojeda, muchas gracias por este ratito porque ha sido muy agradable. Muchas gracias a ti por crear y generar este espacio también. Y también hablar de estas cosas desde otra perspectiva más humana, ¿no? Que creo que es importante. Que nos fijamos mucho en la figura política y insistimos en decir lo mismo, porque la política va y viene en el sentido de que pasa por tu vida. Hay personas que continúan, ¿no? Hasta muchos años y siguen estando ahí, pero hay otras personas que, bueno, oye, me lo planteo en una etapa porque no quiero estar constantemente con esto. Mi vida la quiero enfocar en otra historia, dedicarme a otras cuestiones también. Esto es un momento que quiero vivir y quiero sentir, pero son las personas las que quedan. Claro, Entonces, para mí eso es lo importante y para el equipo de Radio Las Tirajanas, la persona, claro. independientemente del color político que tenga. Es con lo que me voy a quedar y dentro de 15 años nos sentamos a tomarnos un café y te digo, "Ah, ¿te acuerdas cuando estaba?" Y que seguramente seguirás, obviamente, porque hay quien nace para esto, hay que decirlo. Y dice, no, no, yo he venido para quedarme, hola. No, no, Pero, ¿te acuerdas de hace 15 años, madre mía? En el 2023, sí, 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 las elecciones y demás. Entonces, nos reiremos porque nos sentamos como amigos a claro, tomarnos un café. claro. Yo soy partidario de, evidentemente, de hacerlo de una manera transitoria. Yo no soy, y no me voy a enredar porque ya nos tenemos que ir, pero yo soy partidario de que a la política se tiene que venir de manera transitoria, no se puede convertir en un modo de vida. Otra cuestión es que vayas de alguna manera dando pasos o moviéndote en otros contextos también vinculados a la política, porque al final si tienes un talento y tienes una habilidad Claro. y construyes y sumas dentro de ese proyecto, evidentemente es importante que tengas espacios donde si quieres y te apetece, los quieras desarrollar. Pero creo que la política no se puede convertir en un No, modo de vida y siempre y es importante tener un lugar y una casa a la que volver. Julio Ojeda, muchas gracias. Gracias a ti, Carmina. Un Gracias por el placer, ratito. un placer. Nos vamos. Vamos, Venga, vámonos. vamos a ver si no tengo las piernas endormidas de estar aquí este ratito.